favor. Buenas noches, estimados maestros. Bueno, esperando siempre de que todos se conecten de forma puntual, pero como siempre, bueno, no, algunos sí, ¿no? Son puntuales y les agradezco bastante. Y a los que se están demorando un poquito más para la siguiente, por favor, porque una vez que iniciemos, no vamos a tener tiempo para hacer pausas. Por eso es importante que puedan asistir a las sesiones sincrónicas de forma puntual, por favor. ¿Listo? Bueno, faltando casi prácticamente les hemos dado una tolerancia de 8 minutos, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a la segunda sesión, ¿listo? Para ello, vamos a comenzar con el tema de nuestro texto de formación que tenemos y el tema uno se denomina Navegación y exploración del repositorio de contenidos digitales para educación regular, ¿no? En esta clase lo que vamos a hacer es trabajar con los cuestionarios, ¿no? Estos cuestionarios ya se habían trabajado en el nivel básico, en el curso anterior, ¿no? Pero se había hecho lo básico, ¿no? Las preguntas de opción múltiple. En esta ocasión vamos a trabajar diferentes tipos de preguntas, ¿no? Para ello vamos a ver qué es un cuestionario. Un cuestionario permite al maestro diseñar y plantear cuestionarios con una variedad de tipos de pregunta, como falso, verdadero, opción múltiple, de respuesta corta, emparejamiento, ¿no? Que al concluir el estudiante puede contar automáticamente con su valoración, ¿no? Aquí en la imagen que se visualiza es un ejemplito de lo que se hace con los cuestionarios, ¿no? Vamos a aprender cómo hacer preguntas en Excel, ¿no? La hojita de cálculo, para poder importarlos directamente estas preguntas que vamos a trabajar, los vamos a importar directamente a la plataforma educativa del Ministerio de Educación. ¿Qué tipos de preguntas vamos a construir? ¿No? Preguntas de selección múltiple, preguntas de selección múltiple con varias respuestas, preguntas de falso verdadero, preguntas de emparejamiento y preguntas de ensayo o abiertas. ¿Qué caracteres vamos a utilizar durante el desarrollo de estas preguntas en Excel? Son las siguientes, ¿ya? Vamos a utilizar estos dos puntitos seguiditos que tenemos para poder registrar el nombre de nuestras preguntas. Vamos a utilizar estas llavecitas para poder dar paso y aperturar a las posibles respuestas de la pregunta. Vamos a utilizar otra llavecita cerrada o de cierre, llave de cierre, para poder cerrar las preguntas. Vamos a utilizar estas barritas para poder realizar los comentarios en nuestra hojita que vamos a trabajar. ¿Ya? También vamos a utilizar este símbolo de porcentaje para poder trabajar la parte de la distribución de pesos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando una pregunta tenga dos o más respuestas, las vamos a ir distribuyendo. Si tuviera dos respuestas, entonces el peso sería 50% para una respuesta y el otro 50% para la segunda respuesta. ¿Ya? Vamos a utilizar este simbolito de igual para decir que esa es la respuesta correcta, ¿ya? Y este simbolito, que es prácticamente el símbolo de la ñ, que se llama virgulilla, para poder registrar una respuesta incorrecta. Esto en el caso de las opciones múltiples y las opciones de preguntas con respuestas, ¿no? Con más de dos respuestas. También, para comenzar, vamos a empezar registrando de forma manual el tipo de pregunta con respuesta corta y una pregunta de tipo numérico. Entonces, vamos a ingresar para ello a lo que es nuestra plataforma. Bueno, creo que siguen
solicitando el ingreso. Ahora sí. Voy a ingresar a un curso que tengo ya aquí aperturado. Voy a añadir una evaluación en este sector y ustedes dependiendo del tema, en qué tema quieren añadir un cuestionario, de la misma forma se ubica. Pero sabemos muy bien que para poder añadir una actividad o un recurso, este botoncito tiene que estar activado, ¿no? Si yo quisiera añadir una actividad o un recurso, no lo voy a poder hacer porque no estoy en modo edición. Para ello yo debo activar este modo edición haciendo clic en este botón y dirigirme a la sección donde yo necesito agregar una determinada actividad o un recurso. Voy a añadir y voy a utilizar esta opción para poder añadir en nuestro caso, una actividad, porque un cuestionario es una actividad, no es un recurso, ¿no? Voy a hacer clic y de la sección de actividades voy a seleccionar la actividad de cuestionario. Voy a registrar el nombre de mi cuestionario. Dependiendo de cómo ustedes registren, pueden elegir un nombre, ¿no? En mi caso, yo voy a elegir el nombre de evaluación 3. Aquí debajo puedo registrar una breve descripción y decir resuelva o resuelva las siguientes preguntas o responda el siguiente cuestionario o responda las siguientes preguntas, ¿ya? Responda las siguientes preguntas. Puedo hacer que esto se visualice en mi curso o puedo hacer que no se visualice. O ya puedo poner esta tercera evaluación corresponde al contenido temático y ahí puedo empezar a redactar. Dependiendo. Si yo quiero que se visualice directamente esta descripción en el curso, voy a hacer clic en muestra la descripción en la página del curso. Y si no quiero entonces, que se visualice, entonces hago clic y lo dejo así. El segundo elemento a configurar después de registrar el nombre de nuestro cuestionario es la temporalización, es decir, desde qué fecha voy a aperturar el cuestionario. Entonces hago clic y le voy a decir, desde este 21 de julio, desde las 19:01 es que quiero que se aperture el cuestionario. Ahora, si ustedes dicen, no, quiero que se vea desde mañana, entonces igual ustedes eligen y le dicen desde el 22, ¿no? Dependiendo de cuándo queremos que se abra el cuestionario. Debajo dice que debemos configurar cuándo se va a cerrar, hasta qué día o la fecha límite para que el estudiante pueda responder este cuestionario. Entonces yo hago clic en habilitar para decirle que este cuestionario se va a cerrar el 30 de julio. Entonces el estudiante entre el 21 y el 30 puede resolver este cuestionario. Debajo dice límite de tiempo. En esta sección yo debo designarle un límite de tiempo al estudiante. Voy a hacer clic en habilitar para poder registrar. Es importante que nosotros como educadores tomemos en cuenta que este límite de tiempo que le vamos a asignar al estudiante es dependiendo de las preguntas que nosotros estemos formulando. Si esta pregunta que yo estoy planteando al estudiante le va a demorar más tiempito en resolver, entonces yo le daré un poquito de más tiempo, ¿no? Es importante que ustedes se midan como maestros en qué tiempo lo resuelven y en qué tiempo lo resolvería un estudiante, ¿no? Por eso ese punto debemos tomar en cuenta para poder registrar el límite de tiempo, ¿bien? Como yo tengo preguntas para el ejemplo, preguntas sencillas, yo le voy a dar un límite de tiempo de 20 minutos, ¿listo? Debajo dice, cuando el tiempo ha terminado, el envío se realiza automáticamente, lo voy a dejar por defecto como está.
El segundo elemento a configurar es la calificación. Como yo todavía el día de hoy no estoy trabajando las categorías de calificaciones, no tengo categorías que elegir. El día de mañana vamos a trabajar la categorización de calificaciones y ahí vamos a ver que una vez que yo añada una actividad o un recurso, aquí ya me va a salir un listado de todas las categorías que yo tengo para las calificaciones. Como todavía no tengo, lo dejamos así como está sin categorizar por el día de hoy. Debajo dice calificación para aprobar, también lo voy a dejar como está, así vacío, y me voy a enfocar donde dice intentos permitidos. En estos intentos permitidos voy a hacer clic donde dice sin límite en la flecha para poder ver cuántos intentos permitidos. Si yo le dejo sin límite, entonces el estudiante sin límite va a poder resolver la cantidad de veces que sea necesario ese cuestionario. El día de ayer yo les había indicado que ustedes para realizar la evaluación del curso tienen 2 intentos. Entonces le vamos a dar la misma opción al estudiante y le vamos a decir que los intentos permitidos son 2. Debajo dice método de calificación. ¿A qué se refiere esto? Si yo hago clic aquí, el método de calificación que me despliega el menú es calificación más alta, promedio de calificaciones, primer intento y último intento. Si recordamos, el día de ayer les había dicho, ustedes tienen 2 intentos para realizar la evaluación, pero el último intento es el que se toma en cuenta para la calificación del curso, ¿no? Es porque está configurado de esta forma, ¿no? Con 2 intentos y el último intento es el que se toma en cuenta. Es opcional, ¿no? El método de calificación que ustedes quieran elegir para sus cuestionarios. Yo voy a elegir, y el que me gusta más a mí es la calificación más alta. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si no sé si a ustedes también les ha pasado esto, ¿no? Al momento de realizar sus evaluaciones, realizo un primer intento y resulta que tengo 90, pero yo quiero sacar 100 puntos. Entonces realizo un segundo intento y resulta que me han sacado 70 u 80, digamos, y se califica esto. Entonces, imagínense de sacarse 90 y que se califique el segundo intento, que es, hemos obtenido, digamos, 80 puntos, medio que no es dable, ¿no? Pero eso es opcional, ¿no? El método, por eso es opcional el método de calificación. Yo, por lo general, utilizo el con 2 intentos y que se tome en cuenta siempre la calificación más alta. ¿Bien? Debajo dice esquema. Esta opción, ¿a qué se refiere? Se refiere a que, por ejemplo, si yo lo dejo así como está, en cada página, cuando el estudiante comienza a resolver el cuestionario, le va a mostrar una sola pregunta. Entonces, imagínense, si ustedes han preparado 10 preguntas, va a tener que hacer, una vez que responda, siguiente, otra vez que responda, siguiente. Y si nos damos cuenta, y no sé si a ustedes les ha pasado esto también, es que más demoramos tiempo en hacer siguiente que estar respondiendo las preguntas del cuestionario. Y en los lugares donde hay mala conexión a Internet, esto no es tan factible porque al hacer siguiente, a veces la siguiente página demora un poquito en cargar y a veces nos desesperamos más. Entonces, lo que yo hago es que se cargue todas las preguntas en una sola página. Les repito una vez más, eso es opcional, dependiendo cómo ustedes quieren trabajar. Yo para el ejemplo le voy a decir que cada 10 preguntas se vean en una página. ¿Listo? Más debajo dice comportamiento de las preguntas. Sí, quiero que estas preguntas se ordenen al azar. Entonces, por eso estoy eligiendo esto, ¿no? Cuando los estudiantes comiencen a resolver el examen, no siempre el examen de Juan y de María van a ser en el mismo orden, ¿no? De María estará en el primero y de Juan tal vez esté en el tercero, ¿no? Eso para evitar, digamos, copias entre estudiantes. Ahora, debajo dice comportamiento de preguntas, dice retroalimentación diferida, sí, lo voy a dejar así como está, por defecto. Y estos son los elementos más importantes que debemos tomar en cuenta al momento de configurar el cuestionario. ¿Listo? Entonces, una vez que yo termine, voy a presionar sobre botón guardar cambios y mostrar.
Hasta aquí lo único que hemos hecho es configurar el cuestionario. Todavía no hemos añadido preguntas al cuestionario. Por eso nos muestra el mensajito y dice, la evaluación o el cuestionario evaluación 3 tiene 2 intentos. Este cuestionario se abrió el 21 de julio desde las 19:01 y se va a cerrar, este cuestionario se cerrará el día viernes 30 de julio a esa misma hora, 19:01. El tiempo límite para este cuestionario es de 20 minutos y el método de calificación es la calificación más alta. Debajo nos dicen y nos da un mensaje muy resaltado en rojo que dice, aún no se han agregado preguntas. Entonces, abajo dice volver al curso o editar cuestionario. Si yo hago clic en volver al curso, solamente se va a ver un cuestionario con esta información. Cada vez que ingresemos nos va a mostrar esta información. Entonces, si yo quiero agregar preguntas, debo hacer clic en este primer botón que dice editar cuestionario. De esa forma, puedo yo comenzar a agregar, ¿no? Una vez que llegue aquí, puedo empezar a agregar preguntas de forma manual o de forma automática, ¿no? De forma automática, ¿a qué me refiero? Siempre y cuando yo tenga ya las preguntas cargadas en mi banco de preguntas, ¿no? Entonces, como yo todavía no he añadido preguntas a mi banco de preguntas, lo que yo voy a hacer es añadirlo manualmente, ¿ya? Para ello vamos a comenzar a agregar una primera pregunta. Voy a hacer clic donde dice agregar en la flechita y voy a poder visualizar un menú con 3 opciones. Son las opciones en las cuales yo puedo añadir preguntas. La primera dice, si yo hago clic nueva pregunta, me va a salir el menú de opciones de preguntas que yo puedo elegir. Pero si yo hago clic del banco de preguntas, siempre y cuando tenga ya preguntas en el banco, ¿ya? O una pregunta aleatoria. Yo voy a elegir la primera opción que dice una nueva pregunta. Entonces yo puedo ver aquí en estos momentos un conjunto de preguntas que yo puedo ir utilizando, ¿no? Entonces, como habíamos recordado, seguramente en el curso anterior ustedes han trabajado la parte de preguntas con opción múltiple, falso verdadero, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar este tipo de pregunta que es respuesta corta. Y si seleccionamos ese tipo de respuesta, al lado siempre nos muestra una descripción y nos dice en qué consiste este tipo de pregunta. Si leemos, dice, permite una respuesta de una o unas pocas palabras que se califica comparándola con distintas respuestas, modelo que pueden contener comodines. Entonces voy a hacer clic aquí y voy a comenzar a registrar mi primera pregunta. Aquí, por ejemplo, dice categoría y el por defecto me muestra que el por defecto que se ha creado porque estoy trabajando en el curso primero B. ¿Ya? Lo voy a dejar así como está la categoría y me voy a enfocar en el nombre de la pregunta. Voy a registrar el nombre de mi primera pregunta y le voy a decir que es, a ver, para el ejemplo yo tengo 5 preguntas preparadas y voy a registrar la pregunta número 6 de forma manual. ¿Ya? Para ello yo voy a hacer clic en 6 y le voy a decir que es un tipo de pregunta de respuesta corta o puedo poner directamente respuesta corta, ¿no? Porque solamente es el nombre de la pregunta. Debajo debo yo registrar el enunciado de la pregunta. Para el ejemplo voy a poner ¿quién descubrió América? ¿Quién descubrió América? Es la pregunta, el enunciado de mi pregunta.
Debajo, si se fijan, dice puntuación por defecto. La puntuación por defecto es 1. Lo voy a dejar así porque yo quiero que esta pregunta valga un punto, ¿ya? Y es dependiendo. Si ustedes quieren que valga 2, lo pueden hacer desde esta opción, ¿ya? Donde dice puntuación por defecto, aquí ustedes pueden modificar si quieren 5, dependiendo. Yo lo voy a dejar el 1 como está por defecto. Aquí puedo registrar una retroalimentación general. Eso también es opcional o lo pueden dejar así vacío. Debajo dice diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, yo le voy a decir igual mayúsculas que minúsculas. Y en este sector también yo le puedo aclarar al estudiante que escriba la respuesta en mayúsculas. ¿Listo? Ahora sí, ¿quién descubrió América? Y aquí le estoy aclarando que el estudiante debe registrar la respuesta en mayúsculas, ¿no? En diferencias entre mayúsculas y minúsculas, de todos modos, igual estoy eligiendo de que igual se pueda reconocer las mayúsculas que minúsculas, ¿ya? Lo voy a dejar así como está. Y si nosotros quisiéramos ser más estrictos, le podemos decir mayúsculas y minúsculas deben coincidir, ¿no? Yo le voy a decir que igual mayúsculas y minúsculas, ¿ya? La primera opción. Ahora sí, respuestas, ¿no? Aquí debemos registrar la respuesta correcta. Yo voy a registrar que la respuesta correcta es Cristóbal Colón. Calificación, voy a hacer clic aquí para poder decirle que que vale el 100%, ¿no? Si el estudiante escribe Cristóbal Colón, entonces va a tener un punto que significa que es el 100% de la calificación, ¿no? A eso se refiere con esto. Una vez que yo registré eso, me ubico aquí donde dice múltiples intentos y aquí puedo poner yo pistas, ¿no? Para que el estudiante más o menos descubra qué es la respuesta, ¿no? Si yo quiero añadirle pistas, puedo registrarlos aquí, donde dice múltiples intentos, ¿no? Aquí múltiples intentos, hago clic para poder registrar las posibles pistas. Y si no, lo dejo así como está y presiono sobre botón guardar cambios. Listo. Ahora, si yo quiero previsualizar esta pregunta, hago clic en este icono de la lupita y se va a visualizar de esta forma, ¿no? ¿Cómo se va? Por ejemplo, si yo quisiera decirles rellenar con respuestas correctas, aquí me va a mostrar la respuesta correcta automáticamente, ¿no? Pero el estudiante esto necesariamente va a tener que escribirlo, ¿no? No le va a dar esa opción de rellenar automáticamente, sino va necesariamente tiene que escribirlo. Listo. Y de esa forma tendríamos que ir añadiendo más preguntas, ¿no? Pero si nosotros queremos cargarlo todo de una vez, lo que podemos hacer es utilizar otras herramientas como Excel, ¿ya? Y en Excel podemos ir trabajando nuestras preguntas para cargarlos a nuestro banco de preguntas y poder añadirlos a algún cuestionario. Para ello, debemos abrirnos un librito Excel y comenzar a registrar. Si nos fijamos en la primera fila de mi libro que ya tengo aquí, dice pregunta selección múltiple. Entonces, como es solamente un comentario, entonces yo debo escribir con estas dos barritas, ¿no? Barra, barra, pregunta, selección múltiple.
La primera pregunta es de selección múltiple, ¿no? Y el nombre, porque si nos fijamos, estas son las columnas, ¿no? Las columnas y estas son las filas, ¿no? Ahora, en la primera columna, si nos fijamos, se están registrando el nombre de la pregunta, ¿ya? El nombre de la pregunta y también se está registrando otros caracteres. En la segunda pregunta, o mejor dicho, en la segunda columna, se está registrando el enunciado de la pregunta con sus posibles respuestas. En la tercera columna se está registrando lo que son las llaves para aperturar, ya les había dicho, para aperturar una pregunta. En todititas tenemos llavecitas abiertas en la tercera columna. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el enunciado de esta primera pregunta de selección múltiple? Dice, ¿cuál es la capital de Bolivia? Y aquí tenemos opciones, ¿no? Opciones múltiples de dónde Sucre es la respuesta correcta, ¿no? Si nos fijamos, voy a ampliarlo un poquito más. Ahora sí, si nos fijamos, aquí estamos utilizando el símbolo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Donde decíamos que este símbolo se utiliza para la respuesta correcta, ¿no? Ahora, si nos fijamos en el libro que estamos trabajando, Sucre solamente está con el signo igual, lo que significa que Sucre es la respuesta correcta. Y estas otras están con este simbolito que ya les había dicho de la bagudilla, este simbolito de la letra ñ, que significa que no es la respuesta. O sea, que estas respuestas que vemos aquí con esos símbolos son respuestas incorrectas. ¿Ya? Y para cerrar, estamos cerrando aquí la pregunta con una llavecita cerrada, ¿no? Entonces, esa tendría que ser la estructura para un tipo de pregunta de selección múltiple. Pasamos a la segunda pregunta, que es la pregunta de selección múltiple con varias respuestas, ¿ya? Selección múltiple con varias respuestas. Si nos fijamos otra vez, en la primera columna está el nombre, en esta filita, ¿no? Está el nombre que le estamos poniendo a la pregunta. En la segunda columna está el enunciado de la pregunta, que dice, ¿qué provincias pertenecen al departamento de Potosí? Debajo dice, seleccione las correctas. Ahí ya le estamos dando pistas que más de una es la respuesta correcta, ¿no? Seleccione las correctas. Y en la tercera columna estamos abriendo una llavecita para las o posibles respuestas que tenga la pregunta, ¿ya? Y aquí dice, ¿no? Aquí. Si nos fijamos, estos simbolitos de porcentajes los estamos utilizando para los pesos, ¿no? Por ejemplo, de esta lista de preguntas, Rafael Bustillo y Daniel Campos son las respuestas correctas, ¿ya? Abel Iturralde, Aroma, Inquisivi son respuestas incorrectas. Como son incorrectas, tienen un peso de 0 puntos. No tiene puntuación cuando el estudiante responda cualquiera de estas. Pero si responde Rafael Bustillo solamente, tendrá una puntuación de 0.5 porque esta pregunta vale 1 punto. En caso de que responda ambas, Rafael Bustillo y Daniel Campos, tendrá una ponderación o una puntuación de 1 punto porque son las respuestas correctas de la pregunta de opción múltiple, ya de selección múltiple. Entonces, este sería el formato con el que debemos trabajar
para poder crear preguntas de selección múltiple con el apoyo de Excel, ¿ya? Pasamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta es una pregunta de emparejamiento, ¿ya? Emparejamiento. Y el nombre de la pregunta dice capitales de departamentos. De la misma forma, no debemos olvidarnos que para los nombres de las preguntas debemos utilizar estos dos puntitos seguiditos, ¿ya? Son dos puntitos seguidos. Y el enunciado dice, relacione los siguientes departamentos con sus respectivas capitales. La capital de Beni es Trinidad, es verdadero. La capital, mejor dicho, la capital de Trinidad, la capital de Beni es Trinidad, muy bien. La capital de Chuquisaca es Sucre, perfecto. La capital de La Paz es Nuestra Señora de la Paz, muy bien. Y para poder realizar ciertas otras combinaciones posibles, pero que el estudiante debe como quien dice, debe acertar, estamos poniendo para poder confundirlos dos posibles respuestas más, ¿no? Para que se puedan mezclar con las otras que son correctas. Todas estas son correctas. Si nos fijamos para ello, para poder asignarlos, estamos utilizando el signo menos y este otro simbolito que es mayor que, ¿no? De esta forma debemos estructurar para cuando queremos trabajar con tipos de preguntas de emparejamiento, ¿ya? Entonces, esta sería la estructura. No olvidemos que una vez que registremos el nombre de la pregunta, registremos el enunciado, debemos aperturar la llavecita para las posibles respuestas que tengamos, ¿ya? Y en nuestro caso, toditas, en este caso, tenemos que colocarlo, este símbolo de igual, porque es otro tipo de pregunta. No olvidemos que debemos cerrar siempre la llavecita. La falta de uno de estos elementos en las preguntas puede ocasionar un error al momento de cargar el archivo, ¿ya? Tenemos una cuarta pregunta. Bueno, la cuarta y la quinta ya son más sencillas. La cuarta es una pregunta de falso y verdadero. También estamos colocando los dos puntitos para poder registrar el nombre de la pregunta y estamos cerrando también con estos dos puntitos seguidos el nombre de la pregunta. En esta segunda columna estamos registrando el enunciado de la pregunta que dice la mitad de 2 más 2 es 4. Estamos abriendo en la tercera columna una llavecita para las posibles respuestas. En este caso solamente estamos utilizando una que es la verdadera y obviamente, mejor dicho, la respuesta correcta llegaría a ser falso porque la mitad de 2 más 2 no es 4, ¿no? Entonces, registramos en inglés que sería false y si quisiéramos decir que alguna respuesta que estamos registrando es verdadera, tendríamos que utilizar true, ¿no? En inglés, false y true. Y esta sería la estructura para un tipo de pregunta de falso o verdadero. Debajo, y la última, la quinta pregunta, dice pregunta, ensayo o abierta. ¿No? El título, igual estamos utilizando los dos puntitos seguidos para aperturar el nombre de la pregunta que dice ensayo pandemia. También estamos cerrando con los dos puntitos seguidos el nombre de la pregunta. En la siguiente columna estamos registrando el enunciado y el enunciado de esta pregunta dice escriba un ensayo acerca de la realidad educativa vivida en tiempos de pandemia. Como es una pregunta abierta, sin posibles respuestas, en la tercera columna estamos cerrando y estamos abriendo y cerrando al mismo tiempo las llavecitas, ¿no? Si nos fijamos, tengo una llave de apertura y una llave que está cerrando al mismo tiempo. Esta sería la estructura para el tipo de pregunta ensayo o abierto, ¿no? Una vez que yo estructure de esta forma las preguntas, lo que yo debo hacer es hacer
seleccionar todo, todo y copiar. Voy a seleccionar todo. Debo asegurarme de que estoy copiando todo porque la falta de uno de estas palabras o de uno de estos caracteres nos va a ocasionar un error al momento de cargar. Por eso debemos cerciorarnos de que estamos copiando todo. Entonces, una vez que yo seleccione, voy a hacer botón derecho y le voy a decir copiar. Y voy a dirigirme a buscar un bloc de notas. Bloc de notas. Y voy a presionar botón derecho y pegar. Una vez que yo tenga esto, debo guardar este archivito. Voy a hacer clic en archivo, le voy a decir guardar como y le voy a registrar el nombre que se va a llamar preguntas evaluación 3. Preguntas evaluación 3. Una vez que registre el nombre del archivo, debo cerciorarme que la codificación de este archivo que estoy guardando tenga la codificación UTF-8. ¿Listo? UTF-8. Así debe estar codificado este archivo. Presiono sobre el botón guardar. Lo voy a minimizar. Esto también. Y ahora sí, me voy a dirigir al curso donde yo quiero cargar mis preguntas, ¿ya? Para ello, si se fijan en la parte superior izquierda, hay un icono de un botoncito de engranaje, ¿no? Voy a hacer clic en la flechita. Donde vean ustedes, significa configuración este icono, ¿listo? Entonces, yo voy a hacer clic ahí, configuración o editar ajustes, ¿no? Que llega a ser lo mismo. Y voy a irme a la última opción de la lista que dice más. Y ahí voy a dirigirme al banco de preguntas que se encuentra en la última sección. De aquí voy a elegir el menú que dice preguntas. Voy a hacer clic ahí y puedo ver ya aquí las preguntas que tengo cargadas en mi curso, ¿ya? Ahora, para crear una categoría, una nueva categoría para las preguntas, voy a hacer clic en categorías y le voy a registrar el nombre donde dice nombre. Le voy a colocar aquí, preguntas, evaluación 3. Así se llama la categoría. Si yo quiero agregarle alguna otra información, lo puedo hacer en este sector. Y presiono clic o hago clic en este botoncito que dice añadir categoría. Presiono en ese botón y de esa forma ya he creado, ¿no? Si se fijan, aquí yo tengo dos categorías. Una que es de evaluación 2, que tiene 5 preguntas, y esta categoría de evaluación 3, que no tiene aún ninguna pregunta. Entonces, para poder importar yo preguntas a esta categoría, voy a dirigirme y voy a hacer clic en la opción que dice importar. En importar voy a seleccionar la opción que dice en formato de archivo, voy a elegir la opción formato GIF. Donde dice general, voy a desplegar esta para hacer la configuración y voy a elegir la categoría donde yo quiero importar las preguntas. Voy a hacer clic en esta flechita y le voy a decir que quiero importar a la categoría Preguntas Evaluación 3. Y en este sector puedo yo arrastrar el archivo o puedo hacer clic aquí donde dice seleccionar un archivo y puedo seleccionar automáticamente desde donde esté, ¿no? En mi caso, en mi directorio, voy a importar estas preguntas que dice evaluación 3.
hago clic en abrir y hago clic en botón que dice subir este archivo. Y de esa forma es como estoy cargando. Una vez que tenga todo listo, voy a presionar sobre botón importar. Y de esa forma he logrado cargar las 5 preguntas que yo tenía preparado, ¿no? Presiono en continuar. Hasta ahora, lo único que hemos hecho es importar estas preguntas al banco de preguntas. Todavía no lo hemos cargado al cuestionario. Y el siguiente paso es ese. ¿Cómo añadimos? Nos dirigimos otra vez al curso. Dense cuenta que esto es nuestra barra de navegación. Por aquí podemos ir donde nosotros queramos, ¿no? Esta es nuestra barrita de navegación. Estamos en el curso y me voy a dirigir a la última sección donde yo había configurado ya mi evaluación. Voy a hacer clic ahí y otra vez me voy a dirigir a este iconito del símbolo de un engranaje para poder configurar la evaluación. Voy a hacer clic y le voy a decir que quiero editar el cuestionario. Hago clic ahí. Y yo puedo observar que apenas mi cuestionario tiene una pregunta. Como yo quiero agregar más preguntas, pero esta vez no de forma manual, sino desde el banco de preguntas, hago lo siguiente. Hago clic donde dice agregar y elijo la segunda opción que dice del banco de preguntas. Del banco de preguntas, si yo me fijo en la primera parte, me dice seleccionar una categoría. Yo voy a seleccionar mi categoría preguntas evaluación 3, las que había cargado, ¿no? Y si yo quisiera añadir unas cuantas, lo hago haciendo clic en cada pregunta que yo quiero importar al cuestionario. Pero si yo necesitaría importar todo, entonces hago clic donde en esta cajita o en este checkbox, ¿no? Hago clic aquí para que se pueda seleccionar todas las preguntas. Seguidamente, debo hacer clic en este botón que dice añadir preguntas seleccionadas al cuestionario. Y de esa forma estaría cargando yo las preguntas. Ahora sí se han cargado las preguntas al cuestionario, ¿no? Si se fijan aquí, la sumatoria, tengo yo 6 preguntas, ¿no? Cada pregunta tiene una puntuación de 1 punto, por lo que la calificación está sobre 6 puntos. Pero aquí arriba me dice calificación máxima 10 puntos. Si yo quiero evaluar solamente por 6 puntos, puedo hacer clic y hacer enter y decir que solamente por 6 puntos se va a tomar en cuenta. Pero si yo quiero por 10 puntos, hago clic y le dejo como están los 10 puntos y puedo subir en alguna de estas preguntas que yo veo que podría valer un poquito más. Por ejemplo, en la pregunta de ensayo, quizá podríamos darle una puntuación de 4 puntos y de esa forma estaríamos llegando. A ver, aquí tengo uno más de razonamiento. ¿O dónde está? Aquí. Tengo respuesta corta, capitales de departamentos. Esta que valga también 2 puntos. Y de esa forma yo tendría ya los 10 puntos. ¿No? 10 puntos, la calificación máxima 10 puntos. Ambas siempre tienen que coincidir. Hace rato era 6 y por eso yo le he puesto aquí 6. Si son 10, aquí también tiene que, si es 10 la suma total de la puntuación de las preguntas, aquí también tiene que decir calificación máxima 10 puntos, ¿ya? Debajo dice una opcioncita que dice reordenar las preguntas al azar. Sí, hace rato había dicho que las respuestas puedan reordenarse también, ¿no? Al azar, muy bien. Y una vez que concluya todas las configuraciones necesarias, voy a hacer clic sobre este botoncito que dice guardar. Voy a dirigirme al cuestionario a través de mi barrita de navegación. Voy a hacer clic en previsualizar el cuestionario ahora y le voy a decir comenzar el intento para ver cómo
se va a ver mi cuestionario. No es importante que nosotros, antes de poder mostrarlos a los estudiantes, es importante que hagamos las pruebas convenientes, las pruebas necesarias para cerciorarnos de que no hemos cometido ningún error. ¿Listo? Presiono sobre botón comenzar intento y si se fijan, la primera pregunta es la de respuesta falso verdadero, ¿no? Dice la mitad de 2 más 2 es 4. Voy a ir respondiendo y voy a decir que es falso, false en inglés, ¿no? False. La segunda pregunta dice, ¿quién descubrió América? Escriba la respuesta en mayúsculas, me dice. Y yo le voy a poner Cristóbal Colón. Si nos fijamos, al ladito nos muestra cuántos puntos vale, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, puntúa como 1, dice. La tercera pregunta dice, relacione los siguientes departamentos con sus respectivas preguntas. Este tipo de pregunta es de emparejamiento y tiene una puntuación de 2 puntos. Vamos a comenzar a responder. Dice, ¿cuál es la capital de Chuquisaca? Es Sucre. La de La Paz es Nuestra Señora de La Paz y de Beni es Trinidad. La tercera pregunta es una pregunta de opción múltiple, ¿no? Entonces, que solamente tiene una respuesta, ¿no? Una respuesta es la correcta. Y puntúa como un punto también. Entonces dice, ¿cuál es la capital de Bolivia? Respondemos y le decimos que Sucre es la capital de Bolivia. La quinta pregunta dice, escriba un ensayo, ¿no? Aquí nosotros podemos registrar un ensayo y esto vale como 4 puntos, ¿no? Esto necesariamente el maestro tiene que calificarlo, porque esto no hemos puesto, este tipo de preguntas no tiene una respuesta correcta, sino que tiene que valorarlo el maestro al momento de estar revisando y calificando esta actividad. ¿Listo? Yo puedo comenzar a registrar mi ensayo y comenzar a redactar, ¿no? Lo voy a dejar así, como si hubiese hecho un breve registro de mi ensayo, solamente a manera de ejemplo, ¿no? Y por último, la pregunta número 6 dice, ¿qué provincias pertenecen al departamento de Potosí? Y esta es un tipo de pregunta con más de una respuesta, ¿no? 2 en este caso son las respuestas correctas, ¿no? Es una pregunta de opción múltiple con varias respuestas. Y la puntuación también es un punto. Entonces, dice, ¿qué provincias pertenecen al departamento de Potosí? Seleccione las correctas. Entonces, yo digo que Rafael Bustillo y Daniel Campos son las respuestas correctas. Hago clic en terminar intento y le digo, ¿puedo volver al intento o enviar todo y terminar? Voy a presionar en enviar todo y terminar. Y otra vez me sale un cuadrito de diálogo que dice, una vez que haga el envío, no podrá cambiar sus respuestas de este intento de resolver el cuestionario. Entonces, igual estoy segura y le digo, enviar todo y terminar. Entonces, de esa forma es como se va a visualizar, ¿no? Me dice en este caso, cuándo y a qué hora se ha comenzado el intento, el estado finalizado y nos muestra inclusive a qué hora hemos terminado. Si nos fijamos, ¿no? Hemos empezado con 19:39 y hemos terminado 19:43. Nos ha tomado un tiempo de 3 minutos con 39 segundos. La calificación aún sin calificar. ¿Por qué? Porque les había indicado que en este caso, si nos fijamos en nuestra navegación por el cuestionario, hacemos clic en el 5. El 5 seguramente es esa pregunta con respuesta abierta, que era el cuestionario. Y esto necesariamente lo tiene que calificar el maestro una vez que haga la valoración que el estudiante ha enviado en esta respuesta.
¿no? Por eso todavía dice sin calificación. Una vez que se complete, recién se va a poder visualizar la calificación del cuestionario, ¿no? Y de esa forma nosotros podemos verificar que evidentemente todo esté ok con nuestro cuestionario. Eso sería todo para el día de hoy. No sé si tuvieran alguna consulta. El día de mañana vamos a trabajar la parte de la categorización y las otras actividades que nos falta de nuestro cuaderno de formación. No sé si tuvieran alguna consulta, estimados maestros, tienen la palabra. Licenciada, buenas noches. Buenas Disculpe noches. una consulta. Adelante, profe. ¿Cómo puedo hacer para que no se registren o no se visualicen las respuestas correctas una vez que terminan? No sé, darle una opción que una vez que todos sus compañeros terminan, recién mostrar las respuestas correctas. Tenemos, por ejemplo, la opción de poder configurar. Si nos vamos a esta sección, voy a dirigirme otra vez al cuestionario. Voy a hacer, ¿dónde estamos? Aquí. Voy a hacer clic aquí y voy a dirigirme al cuestionario para hacer los ajustes. Voy a hacer clic y decir editar ajustes. Aquí es donde debemos de realizar la configuración, donde dice comportamiento de preguntas, opciones de revisión, dice, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros debemos realizar las configuraciones necesarias, ¿ya? Por ejemplo, seguramente, no sé si alguno de ustedes se ha presentado a algún, no sé, trabajo o no sé, a alguna otra institución donde utiliza evaluaciones, ¿no? Entonces, en algunos no muestran inclusive las respuestas, sino que directamente te sale tu calificación para que vos no vayas y vayas a comentar que esa era la respuesta correcta, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer desde esta opción, donde dice opciones de revisión. Dice, inmediatamente después de cada intento, podemos colocar y decir en el intento si fue correcta, los puntos, podemos ir habilitando y deshabilitando estas secciones. ¿Ya? Si yo quisiera decirle inmediatamente después de cada intento, no quiero ninguno, que solamente se ve el punto y no tampoco la retroalimentación, ¿ya? O puedo decirle que se vea más tarde, mientras el cuestionario aún esté abierto, quiere decir eh, que supongamos que el día de hoy el estudiante resuelve y está aperturado hasta el 30, entonces ahí todavía puede ver si fue correcta, no fue correcta, los puntos, la retroalimentación y todo ello. ¿Ya? A eso se refiere. Mientras esté dentro de los plazos establecidos, mientras esté abierto el cuestionario, ¿no? Es decir, hasta el 30. Y aquí dice después de cesar el cuestionario, ¿no? Quizá puede ver el intento y los puntos y nada más. Lo demás quizá lo podemos quitar. Entonces, es aquí donde debemos jugar con las configuraciones, profe. ¿Está bien, profe? Se ha entendido, ¿no? Esa parte, la maestra que preguntó, la parte de las opciones de revisión, ¿no? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Está bien? ¿Alguien más? Tal vez, ¿alguna otra consulta? Licenciada, buenas noches. Una consulta para el nivel inicial. ¿Cómo podría ser, digamos, los niños ya están ingresando, están viendo actividades, todo aquello? Entonces quisiera realizar un cuestionario mayormente con imágenes, ¿verdad? Igualmente se Sí, puede hacer, ¿verdad? se puede hacer, profe, ¿no? Entonces, Ya. sí, una vez que nosotros hayamos realizado las opciones de revisión, siempre, si realizamos alguna configuración, siempre debemos realizar y hacer clic en guardar cambios y mostrar, ¿ya? No olvidemos esa partecita. Ahora, en el caso de que la maestra quiere realizar preguntas para el nivel inicial, pero con imágenes, ¿cómo lo hacemos? Para ello nos dirigimos a las preguntas directamente y voy a hacer clic aquí, le voy a decir editar cuestionario, ¿no? Para poder editar la parte de las preguntas. Si yo hago clic en estas flechitas, siempre les he dicho, ¿no? Que el icono de engranaje significa editar ajustes o realizar alguna configuración. Voy a hacer clic aquí, donde dice capitales de departamentos.
sería una de las opciones que puedas realizar la parte de emparejamientos. Generalmente se trabaja en inicial, ¿no es cierto? Antes en los cuadernitos con imágenes y que ellos puedan llevar con flechitas o con alguna otra actividad para poder emparejar. Entonces podría utilizar ese tipo de preguntas y con imágenes, ¿no? ¿Cómo lo hago? Entonces hago clic aquí donde dice el icono de engranaje para poder configurar. A ver, un momentito. Ahora sí. ¿Dónde estamos? Emparejamiento. Respuesta corta, relaciones. Aquí. Listo. Entonces, en el caso de, ¿dónde estamos? Emparejamiento automático, me voy a realizar uno aquí. Vamos a hacer uno nuevito para el ejemplo. No vamos a configurar una que ya esté. Aquí. Me voy a agregar una nueva pregunta de emparejamiento y le voy a decir agregar una pregunta. Voy a elegir la opción de emparejamiento y presiono sobre el botón agregar. Si nos fijamos en esta sección, igual ponemos una pregunta de emparejamiento y aquí registramos el enunciado. No sé qué tipo de preguntas podríamos hacer, ¿no? Relaciones, no sé qué tipo de preguntas para el nivel inicial, pero registramos en esta sección, ¿no? El enunciado. Y si nos fijamos, debajo también tenemos una retroalimentación, ¿no? General. Y en la sección de respuestas, ¿no? Para ir añadiendo, en las respuestas aquí, ¿no? Tenemos pregunta, dice, ¿no? Entonces, con pregunta, lo que nosotros podríamos hacer es utilizar estos iconos, ¿no? En pregunta podríamos trabajar con imágenes, hacer clic en imagen, examinar, seleccionar archivos y ubicar desde el directorio las imágenes que nosotros quisiéramos utilizar, ¿no? De esa forma podemos trabajar con imágenes para preguntas en el nivel inicial. Ahora sí, ¿se respondió la pregunta, estimada profe? Sí, sí, gracias, Liz. Mi duda era, ¿solo el emparejamiento se puede hacer con imágenes? Los demás no, ¿verdad? Todo se puede hacer, profe. Por ejemplo, si elegimos otro tipo de pregunta, voy a ir otra vez aquí, voy a elegir otro tipo de pregunta y todas tienen la opción. Por ejemplo, la de opción múltiple, si elijo esta, también me permite realizar preguntas con imágenes. Si me fijo en el enunciado, por ejemplo, puedo poner inclusive una imagen, pero obviamente quizá una breve descripción, y agregar una imagen también me permite. En la parte de las respuestas, si yo me fijo aquí en respuestas, también tengo la opción de responder con imágenes, profe. Entonces, la mayoría de las preguntas tiene esa opción de poder trabajar con imágenes. Ya, gracias, Lice, muchas gracias. ¿Está bien, profe? ¿Alguna otra consulta, tal vez? Creo que ya no, ¿no? Bueno, les voy a pedir que por favor, para el día de mañana, nuestra tercera sesión, vayamos siempre revisando el material que tenemos en la plataforma. Me refiero al texto y a los videotutoriales, porque ahí también les están explicando paso a paso cómo se deben configurar las herramientas que estamos trabajando en este curso. ¿Listo? Y también les voy a recomendar de que estemos también puntuales para poder dar inicio a la sesión. Posiblemente el día de mañana tampoco no nos va, es que el tiempo que tenemos es un poquito corto. Posiblemente vayamos complementando con una cuarta sesión, pero como les digo, las sesiones sincrónicas no son obligatorias, no les voy a obligar. Uno, ¿por qué?
porque sabemos bien que en provincia a veces no tenemos buena señal, pero eso sí, les voy a recomendar de que puedan registrar su asistencia en los formularios que voy a compartir en el grupo y que también revisen siempre estas sesiones sincrónicas que están siendo grabadas y que por supuesto las comparto también en el grupo. ¿Ya? También les voy a recomendar que practiquen. Si bien de lunes a viernes no tienen tiempo porque tal vez no pueden dirigirse a un lugar para captar señal y todo ello, eso no debe impedir que ustedes vayan practicando este fin de semana y puesto que el día viernes 30 finaliza el curso. ¿Listo? Dicen, Adelante, profe Raúl, lo estoy escuchando. buenas noches, dicen. Entonces, una consulta. Las clases de repente, bueno, en este caso la sesión sincrónica no es obligatoria, nos indican, ¿no? Así es. Sobre el formulario que nos va a Los mandar registra. y para el llenado, entonces, ¿qué tiempo va a tener, qué tiempo vamos a tener para rellenar el mismo formulario, ¿no? Porque como nos va a mandar de repente el video de la sesión grabada, supongo que vamos a tener un tiempo para poderlo llenar, ¿no? Porque en anteriores sesiones del mismo módulo, ¿no? Del básico, teníamos solo hasta medianoche para mandar el formulario, ¿no? Ahora, ¿va a ser así o cómo va a ser? No. Esa es mi duda. Ya. Bueno, como les había indicado, de que no voy a ser estricta en cuanto a la asistencia a las sesiones sincrónicas, pero sí les voy a pedir que trabajen, que practiquen, por favor, para que podamos finalizar con éxito el curso, ¿listo? Estos registros de asistencia yo los voy a mantener hasta la finalización del curso, hasta el día 30, pero eso no quiere decir que esperemos al día 30 para poder registrar la asistencia, porque a mí me gusta ir trabajando a medida que ustedes ya van realizando sus actividades, a mí me gusta ir calificando inmediatamente. Entonces nos daremos un tiempito para que lo puedan llenar hasta este día martes de la semana que viene, pero decirles también que va a estar aperturado hasta ese día 30, ¿listo? Muy bien, muchas gracias, Lisa. Bueno, entonces, ¿alguien más? Profe Bueno. Isabel, adelante, la estoy escuchando. En cuanto a la asistencia, licenciada, ¿ya no se va a llenar todas las noches, todas las clases? Se va a llenar, porque prácticamente en las asistencias yo les pongo ciertas preguntas que también con eso voy valorando lo que ustedes están yendo asimilando en las sesiones sincrónicas, ¿no? Entonces es importante que sí o sí vayan registrando las asistencias de las sesiones sincrónicas que estoy compartiendo, ¿sí? Ya, está bien, licenciada, Sí. gracias. ¿Está bien, profe? Bueno, no habiendo más preguntas, estaríamos cerrando la sesión. Finalizada la clase, voy a renderizar la grabación y les voy a compartir también el link para que puedan revisar esta sesión. ¿Listo? Muchas gracias y hasta mañana, estimados maestros. Hasta mañana, Lisa. Hasta Muchas gracias. mañana, gracias. Hasta mañana, Liz. Hasta mañana. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, profe. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, profe. Hasta mañana, licenciada. Gracias. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana, profe. Hoy día es 20.